Bueno, en este vídeo vamos a explicar la expectativa de destino, la excedencia forzosa y la excedencia voluntaria incentivada. La vamos a estudiar además en ese orden porque tiene una coherencia y nos va a ser más fácil entenderlo y por tanto memorizarlo. Para entender estas tres situaciones administrativas tenemos que repasar las formas de provisión de puestos de trabajo, en concreto el artículo 60 del Real Decreto 364, que es la reasignación de efectivos. Nos decía el punto uno que cuando los funcionarios cuyo puesto de trabajo sea objeto de supresión como consecuencia de un plan de empleo, es decir, que esos puestos de trabajo desaparezcan por razones organizativas, podrán ser destinados a otro puesto de trabajo por el procedimiento de reasignación de efectivos. ¿Vale? Aquí en su momento, es una forma de provisión de puesto de trabajo que obtienes un puesto con carácter definitivo, como puede ser igual como cuando participa un funcionario en un concurso o participa un funcionario en libre designación. Aquí la diferencia es que la administración, a través de un plan de empleo, pues suprime tu puesto de trabajo. Y aquí es cuando entrábamos en una primera fase, que era de 6 meses, que el competente era el subsecretario del departamento donde estaba escrito el puesto, una segunda fase de 3 meses y una tercera fase que era que pasabas a la situación administrativa de expectativa de destino. Porque en las dos primeras fases estás en servicio activo y cobras las retribuciones íntegras. Esto que regula el artículo 60 se complementa con el artículo 12 de la expectativa de destino. Antes de explicar estas situaciones administrativas, vamos a ver un, un esquema donde visualmente vamos a ver cómo es esas fases cuando suprimen un puesto de trabajo. Una primera fase, que la que dura seis meses, es un secretario que tiene una serie de obligaciones, vamos a repasarlas. En esta primera y segunda fase tienen la obligación el funcionario de aceptar los puestos de trabajo de similares características, funciones y retribuciones. Será obligatorio en el mismo municipio el puesto que te ofrezcan en el mismo puesto y voluntario en diferentes municipios. En la primera fase, el competente va a ser el subsecretario y solo te pueden dar un puesto dentro de ese departamento ministerial. Y ya en la segunda fase te pueden dar un puesto en un departamento ministerial diferente, que ahí ya el competente no va a ser el subsecretario, porque el subsecretario tiene competencias en su departamento ministerial, pero no en otros. Por tanto, ahí el que va a ser competente es el secretario de Estado de Función Pública. Si no te dan un puesto en esta primera fase o en esta segunda fase, pasamos a la situación que vamos a explicar en este vídeo, que es la expectativa de destino. Y si pasa un año en esa fase de expectativa de destino o incumplen las obligaciones que vamos a leer después en el artículo 12 del Real Decreto 365, pues pasas a excedencia forzosa, que es otra de las situaciones que vamos a explicar en este vídeo. Si incumplen las obligaciones que te establece el artículo 13 del Real Decreto 365, pues pasas a excedencia voluntaria por interés particular. Vamos a ver que en la excedencia forzosa puede estar por dos causas. Una, por la que acabo de comentar, que pase el año en expectativa de destino o incumple las obligaciones que tiene que tener uno en expectativa de destino, puedes pasar a excedencia forzosa. O otras de las causas es la que establece el 13.1b, que es cuando te han puesto una sanción de suspensión firme superior a 6 meses, por lo cual pierdes tu puesto de trabajo. Y ahí pueden pasar dos cosas. Una, que tú solicites el reingreso al servicio activo, que en ese caso la administración, si no te da un puesto en los 6 meses posteriores desde que se extinguió la responsabilidad penal o disciplinaria, pues pasas a excedencia forzosa. O también puede pasar que tú, cuando pierdes el puesto de trabajo, porque te pongan una suspensión firme superior a 6 meses, tú no solicites el regreso al servicio activo, que ahí en ese caso pues vas a pasar a excedencia voluntaria por interés. Bien, bueno, por eso os digo que viendo esta de manera visual, pues nos va a ser muy fácil entenderla. Primera fase, segunda fase, tercera fase, expectativa de destino,
Y a mí me ayuda a entenderlo, aunque no lo dice así la literalidad. Cuarta fase, excedencia forzosa, ¿vale? Simplemente para que lo veáis. Que tú pasas a excedencia forzosa, que se llama excedencia forzosa por un plan de empleo, porque se ha suprimido algunos puestos de trabajo o un puesto de trabajo por un plan de empleo que venga de esta tercera fase. Bien, la última situación administrativa que vamos a estudiar en este vídeo es la excedencia voluntaria incentivada, que está muy relacionado con este esquema. ¿Por qué? Porque cuando vas a poder pedirte la excedencia voluntaria incentivada, cuando estés en la primera fase, cuando estés en la segunda fase o cuando estés en la tercera fase o cuando estés en la excedencia forzosa por un plan de empleo. Es decir, de las dos razones por las que puedes estar en excedencia forzosa, pues cuando estés en esa excedencia forzosa por que haya pasado el año en expectativa de destino o hayas incumplido las obligaciones que te establece el artículo 12 del Real Decreto 3 y 5. Pues bien, en cualquiera de estas fases vas a poder pedirte la excedencia voluntaria incentivada. Bien, pues ahora sí vamos a ver la literalidad. Pero antes vamos a ver un ejemplo de supresión del puesto de trabajo. Se va a cerrar el centro penitenciario de Alcalá de Guadaira. ¿Qué pasa con todos los funcionarios que trabajan, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando nos pone aquí el estado no vacante? Significa que hay un titular. ¿Qué pasa con, por ejemplo, con este jefe de servicio o con estos jefes de servicio o con estos funcionarios que trabajan en educador, V1, V2, arenista? Eh, ¿Qué pasa con todos estos puestos de trabajo? Bueno, pues, ¿qué van a hacer con los prácticos que estén en este centro penitenciario de Alcalá? Pues los prácticos los van a pasar a otro centro. En concreto, los van a pasar a centros de la misma provincia, pero lo pueden poner donde quieran. ¿Por qué? Porque los prácticos no ocupan puestos de recreo. No me hace falta aquí, pues lo cambio. ¿Qué van a hacer con si hay interinos? Cesarlos. ¿Qué van a hacer con los funcionarios de carrera? Pues los funcionarios de carrera, todas estas personas que ocupaban los puestos, pues van a entrar conforme a ese artículo 60 en una reasignación de efectivos. ¿Vale? Bien, ahora sí, vamos ya a la norma. Bien, el artículo 12 que nos regula la expectativa de destino nos dice que los funcionarios afectados por un procedimiento de reasignación de efectivos que no hayan obtenido puestos en las dos primeras fases, pues pasarán a la situación administrativa de expectativa de destino. Y esos puestos, los funcionarios administrativos se adscriben al Ministerio para Administraciones Públicas. Actualmente tenemos que entender el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, a través de relaciones específicas de puestos de reasignación que tendrá este ministerio, pudiendo ser reasignada en los términos establecidos en dicho artículo. Los funcionarios permanecerán en esta situación máximo un año. ¿Vale? Aquí hay una regla mnemotécnica por si os ayuda, que en la primera fase está 6 meses, segunda fase 3 meses, tercera expectativa de destino un año, 631. Con el número 631 ya no hay duda de cuánto estoy en cada fase, ¿vale? 631. 6 meses, 3 meses y un año. 631, 631. Los funcionarios en expectativa de destino están obligados a tener en cuenta que en las dos primeras fases, retribuciones íntegras. Pero aquí, en expectativa de destino, vas a cobrar retribuciones básicas, el complemento de destino del grado personal que le corresponda, o en su caso, el puesto de trabajo que desempeñaba. Esto lo tenéis que relacionar con un artículo 70 del Real Decreto 364. ¿Qué complemento de destino se va a cobrar? Pues el más alto entre el grado personal o el que desempeñe, ¿vale? Pues eso es lo que te está diciendo ahí, que va a cobrar si el grado personal más alto que sea entre el que tenga consolidado, el que tenga el grado personal que tenga, o el que desempeñe. Por eso te dice que va a cobrar el complemento de destino del grado personal que le corresponda, si el que tenga consolidado, o en su caso, si es más alto, del puesto que se empeñaba. Y el 50% del complemento específico. Pues bien, va a tener retribuciones. Entonces le van a obligar a qué, porque no va a estar desempeñando un puesto como tal. Entonces le obligan a aceptar los puestos de características similares a los que desempeñaba, que se le ofrezcan en la provincia. Recordar, en las dos primeras fases tenían la obligación de aceptarlo en el mismo municipio y voluntario en diferentes municipios. Aquí se amplía y te habla de provincia, donde estaban destinados a participar en los concursos. Cuidado con esto, porque no es a todos los concursos, sino son los concursos
para la provisión de puestos de trabajo adecuados a su cuerpo, escala categorías que le sean notificados. Y además, dentro de esos, de esos concursos que les sean notificados, no a todas las plazas, sino van a tener la obligación de pedir las plazas situadas en dicha provincia. Así también como participar a los cursos de capacitación a los que se convoquen, promovidos o realizados por el Instituto Nacional de Administraciones Públicas, el INAP, y los cursos de Centro de Formación Reconocido. Bien, a lo dispuesto te explica que es un puesto de características similares. ¿Qué serán puestos de características similares? Pues aquellos que guarden similitud en su forma de provisión y retribuciones respecto a la que se venía desempeñando. Como decía, dos formas de pasar a excedencia forzosa. Es decir, dentro de la expectativa y del destino hay dos formas de pasar a excedencia forzosa. O que pase el año máximo que se puede estar en expectativa de destino, o que incumpla alguna de estas obligaciones. Por ejemplo, le notifiquen que participe en un concurso en pues, los puestos de su provincia y no lo haga. Pues vale, no lo hace. Pues va directamente, te pasamos a excedencia forzosa. ¿Quién va a declarar esta situación de expectativa de destino? Pues el secretario de Estado para Administraciones Públicas. Actualmente tenemos que entender el secretario de Estado de Función Pública, que depende del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, tanto la declaración como el SES. Bueno, ya hemos dicho qué retribuciones tiene en expectativa de destino, ¿vale? Hacer los cuadros comparativos de qué se cobra, por ejemplo, en expectativa de destino, en excedencia forzosa, que se cobra en suspensión provisional de funciones, que se cobra cuando estás en excedencia por razón de violencia de género, ¿vale? Durante cuánto tiempo y qué se cobra, ¿vale? Para que vosotros podáis, y estas son cuestiones que podéis ir repasando, ¿vale? Son cosas que son muy preguntables y que se suelen confundir una con otra. También es muy importante esto último. A los restantes efectos, incluido el régimen de incompatibilidades, esta situación se equipara a la de servicio activo, ¿vale? Que se deduce de aquí. También va, por ejemplo, conforme al artículo 70 del Real Decreto 3 y 4, que te va a servir, por ejemplo, para consolidar el grado. Y también que se va a aplicar al régimen de incompatibilidades. Bien, una vez que se ha aplicado esto, nos vamos a ir a la excedencia forzosa. Se regula en el artículo 29.8 de la Ley 3084 y se complementa con el artículo 13 del Real Decreto 13.5 del año 95. Como decía, puedes pasar en esta excedencia porosa por dos causas. Una, por los funcionarios en situación de expectativa de destino por el transcurrido el plazo, el periodo máximo establecido para la misma, un año, o por el incumplimiento que hemos leído en el artículo 12 del Real Decreto 365 que tienes que cumplir cuando estás en expectativa de destino. Bien, también vas a poder pasar a excedencia forzosa cuando el funcionario declarado en esta situación de suspensión firme que no tenga reserva en el puesto de trabajo, ya sabemos cuándo no tiene reserva, cuando le han puesto una suspensión firme, da igual que sea administrativa o sea penal, o sea una sentencia superior a 6 meses. Bien, en ese caso va a tener, vamos a ver el artículo 22 y así repasamos, ¿vale? Esto es algo que tenéis que hacer cuando estéis estudiando todo en general, pero en particular cuando estéis estudiando estos artículos, ¿vale? Iros de un artículo a otro, sin machacar, repasar, asentar. Esto es una primera aproximación para mí, con que os quedéis con ese cuadrito en que visualicéis primera fase, segunda fase, tercera fase, cuarta fase, excedencia forzosa, y si no, a excedencia voluntaria por incentiva, excedencia voluntaria por interés particular, o cuando me voy a poder pedir la excedencia voluntaria incentivada, con que al final del vídeo, que es vuestra primera aproximación, os quedéis claro con eso, suficiente, ¿vale? Entonces, vamos a ir al artículo 22 y así repasamos qué hay que hacer o qué consecuencias tiene solicitar o no solicitar el reingreso al servicio activo. Seguimos en el Real Decreto 335 del año 95 y nos dice, el funcionario que haya perdido su puesto de trabajo como consecuencia de una condena o sanción debe solicitar el reingreso al servicio activo con un mes de antelación, finalizado el periodo de duración de la suspensión. Bien, dicho reingreso tendrá efectos económicos y administrativos desde la fecha, no desde que lo pide, tú tenéis que tener cuidado con ello, sino desde la fecha de la extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria. ¿Qué no lo solicita? Pues el reingreso, si una vez de no solicitar el reingreso en el tiempo señalado en el párrafo anterior, es decir, un mes antes de cumplir la sanción, se le declara de oficio en la excedencia voluntaria por interés particular, con efecto desde la fecha de finalización
de la sanción. Pues bien, si lo solicita y la administración en un plazo de 6 meses, desde que se extingue esa responsabilidad disciplinaria o esa sanción penal, pues va a pasar a excedencia forzosa. Ahora, dependiendo de si estás en excedencia forzosa por venir de un plan de empleo de esa expectativa de destino o porque te hayan puesto en su día una suspensión firme, pues vas a tener una serie de obligaciones. Si vienes, porque vengas del 13.1a, ¿vale? Es decir, cuando venías por un plan de empleo, tendrás un reingreso obligatorio, deberá ser en puestos de características similares a la que desempeñaban los funcionarios afectados por ese proceso de reasignación de efectivos. Aquí ya no te establece ni municipio ni provincia. Aquí tendrás que obligar, no te establece esa limitación. ¿Sí? Son simplemente puestos de características similares. Además, te dice que los funcionarios quedan obligados a participar en los cursos de capacitación que se les ofrezcan y también a participar en los concursos en todos los concursos, no, en los concursos que les sean notificados, ¿vale? Es decir, aquí no tienes que pedir los de la misma provincia, simplemente tendrás que participar en esos concursos que les sean notificados, ¿vale? Si os fijáis, cada vez al principio pues solo en el mismo municipio, ya después nos vamos a la provincia y ya después abrimos a puestos de características similares. Los restantes excedentes forzosos, es decir, cuando estás por el 13.1b, estarán obligados a participar en los concursos que se convoquen para la provisión de puestos de trabajo y que les sean notificados, así como a soltar, ¿sí?, el reingreso obligatorio al servicio activo en puestos. Aquí nada, no tiene que ser ni similares características, en puestos correspondientes a su cuerpo o escala, ¿vale? Ten en cuenta que aquí está por fuera de su voluntad porque ha solicitado el reingreso al servicio activo, pero está ahí porque previamente ha cometido una infracción, ha habido un procedimiento administrativo y le han puesto una sanción y ha cumplido esa sanción superior a 6 meses de suspensión firme. Bien, entonces pues aquí simplemente el puesto reingresa al servicio activo en aquellos puestos correspondientes a su cuerpo de escala. El incumplimiento de estas obligaciones, recordad, la primera fase, segunda fase, expectativa de destino, pasa a excedencia forzosa y el último cuadro era excedencia voluntaria por interés particular. Es decir, ya si incumples estas obligaciones de excedente forzoso, pues pasas a excedencia voluntaria por interés particular. Ahora si nos explica que los excedentes forzosos no podrán desempeñar puestos de trabajo en el sector público. Ten en cuenta que está cobrando, ¿vale? Entonces, tú estás en esta situación, no vas a poder desempeñar puestos en el sector público bajo ningún tipo de relación funcional o contractual, sea esta de naturaleza laboral o administrativa. Si obtiene puesto de trabajo en dicho sector, pasará a la excedencia voluntaria regulada en el artículo 29 3A, que vamos a ver y así vamos a repasar otra situación administrativa. Este apartado de este artículo nos dice que procederá a declarar en la situación de excedencia voluntaria a los funcionarios públicos cuando se encuentren en situación de servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquier administración pública o pasen a prestar servicios en organismos o entidades del sector público y no le corresponda quedar en esta situación. ¿Esta qué situación administrativa es? Pues la situación administrativa que se desarrolla en el Real Decreto 3 y 5 en el artículo 15, ¿vale? Procede a declarar en excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público, de oficio o estancia de parta, en la situación regulada en este artículo a los funcionarios de carrera que se encuentren en servicio activo en otro cuerpo o escala en cualquier administración pública, salvo que se haya establecido la compatibilidad. Pues bien, aquí no, nos dice que si un funcionario que obtiene un puesto de trabajo en dicho sector, ¿vale? Es decir, porque cuando tú vas a ser, imagínate que tú estás en excedencia forzosa y estás en excedencia forzosa porque estabas en ese puesto en Alcalá de Guaira, han suprimido tu puesto de trabajo, no te han dado un puesto en los primeros 6 meses, tampoco te han dado un puesto en los 3 meses, has pasado a expectativa de destino, tampoco ha pasado ese año, no te han dado un puesto o has incumplido las obligaciones en expectativa de destino y estás en excedencia forzosa. Y tú estás cómodo en esa situación porque tú te estás preparando el especial y apruebas el especial. Pues bien,
en ese caso, pues vas a pasar en el cuerpo, ya no vas a estar en excedencia forzosa en ese puesto, en ese cuerpo del cuerpo ayudante, sino como ya eres titular de otro cuerpo, pues lo único que está diciendo es que ya vas a pasar, ya no vas a estar en excedencia forzosa en el C1, sino vas a estar en excedencia por prestación de servicio en el sector público en el C1 y en servicio activo en ese puesto que esté desempeñando del cuerpo especial. Es lo único que te dice. Los funcionarios en esta situación van a percibir retribuciones básicas, prestaciones familiares por hijo a cargo, ¿vale? Todo de recordar, ¿vale? Todo relacionar con suspensión provisional de funciones, ¿vale? En esta situación administrativa, pues cobran lo mismo, ¿vale? Básicas y prestaciones familiares por hijo a cargo en su caso. Así como también te sirve a efectos de derechos pasivos y de trienios. Ahora te establece quién es el competente. Y pasa igual que con las obligaciones. La literalidad va a ser diferente si estás ahí estar en excedencia forzosa por la causa 13.1a o estás por el 13.1b. Cuando estás, será el secretario de Estado para Administraciones Públicas, actualmente secretario de Estado de Función Pública, a acordar la declaración de excedencia forzosa prevista en el 13.1a, ¿vale? De este artículo es el 13. Y en su caso también, ¿vale? Cuando estés recordar, cuando incumplas las obligaciones de excedencia forzosa, pasas a excedencia voluntaria por interés particular. ¿O quién te va a declarar esa excedencia voluntaria por interés particular? Pues la del secretario de Estado para Administraciones Públicas. Y también hemos dicho que si superas otro, por ejemplo, ese ejemplo que he ponido del cuerpo especial, pues pasaría a excedencia voluntaria por prestación de servicio en el sector público. ¿O quién te la va a declarar? Pues también el secretario de Estado para Administraciones Públicas. Bien. Eh, La siguiente situación es la excedencia forzosa prevista en el párrafo 1b. Pues aquí te dice que en su caso, y también la excedencia voluntaria por interés particular, ¿vale? Porque incumplas esas obligaciones de la excedencia forzosa o también por prestación de otros servicios en el sector público, pues aquí corresponderá a los departamentos ministeriales, ¿vale? En este caso te habla de los departamentos ministeriales. Y cuando el puesto dependa de la Secretaría de Estado de Función Pública, que es la Secretaría de Estado de Función Pública, depende actualmente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, ¿vale? Cuando los puestos dependan de esa Secretaría de Estado de Función Pública, serán la Dirección General de Función Pública, ¿vale? Leo la literalidad. Y a la Dirección General de Función Pública en relación con los funcionarios de los cuerpos de escala adscritos al Ministerio para Administraciones Públicas y que dependan de la Secretaría de Estado para Administraciones Públicas, ¿vale? De la Secretaría dependen, os pongo algún ejemplo, pues, por ejemplo, todos esos cuerpos generales administrativos, el cuerpo civil de la Administración Civil del Estado, auxiliar administrativo, todo eso que son cuerpos del AGE, dependen de la Secretaría de Estado de Función Pública que esa depende del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública actualmente. Tenéis que saberlo, esa doble legislación, la literalidad y de quién depende actualmente. Bien, pues ahora vamos a explicar la última situación administrativa que vamos a explicar en este vídeo, que es la excedencia voluntaria incentivada. Se establece en el artículo 29.7 de la Ley 3084, ¿vale? Ese artículo 29 que hemos visto antes, y se desarrolla en el artículo 18 del Real Decreto 365, ¿vale? Es una situación que tampoco está en el TREVET, sino que nos tenemos que ir a esta normativa. ¿Y cuándo vas a poder pedirte esta excedencia voluntaria incentivada? ¿Vale? Para entenderla, eh, te van a incentivar cuando estás en ese plan de empleo, ¿vale? En cualquiera de la primera fase, segunda fase, tercera fase o esa cuarta fase que os decía, que es esa excedencia forzosa, cuando vengas de un plan de empleo, no por la otra causa, en la que también puedes estar en excedencia forzosa, pues la administración te va a incentivar, ten en cuenta, por decirlo de una manera un poquito más mm, simple, ¿no? Es una forma de quitarse la limitación. Si yo te estoy buscando un puesto de trabajo, ¿no? Y pues bueno, te voy a incentivar para que te pongas en esta excedencia voluntaria y ya no me tengo que buscar la vida, ¿vale? Para buscarte un puesto de trabajo, ¿vale? Para decirlo de una manera. Es una forma de quitarse funcionarios que por lo que sea han suprimido su puesto de trabajo, pues me lo quito un poco de en medio y ya más adelante pues veré qué hago con ellos, ¿vale? Bien, vamos a leerlo, ¿vale? Esto es un poquito así para que lo entendáis. Incidencia voluntaria incentivada. Artículo 18 del Real Decreto 35. Los funcionarios afectados por un proceso de reasignación de efectivo que se encuentre en alguna de las dos primeras fases, ¿vale? Que se desarrolla en el artículo 20. El artículo, igual que el 29, nos regula las situaciones administrativas, ¿vale?
o establece la situación administrativa, el 20 nos establece las formas de provisión del puesto de trabajo. Entre ellas, esa reasignación de efectivos que se desarrolla en el artículo 60 que hemos visto al principio del vídeo. Pues bien, primera fase. Segunda fase, podrán ser a su solicitud, todas estas excedencias voluntarias incentivadas, siempre a su solicitud. La administración de oficio no lo puede hacer. Es a su solicitud. El proceso administrativo inicia solicitud del interesado. También te van a declarar en excedencia voluntaria incentivada cuando te encuentres en expectativa de destino o en excedencia forzosa, pero cuando venga de aplicación de un plan de empleo. Tendrán derecho a pasar a su solicitud a dicha situación, ¿vale? En estas tres fases de reasignación de efectivos y también la excedencia forzosa cuando tengas un plan de empleo, se te va a poder declarar en excedencia voluntaria incentivada. Y hay otra forma que no establece este artículo, pero sí establece el artículo 61 del Real Decreto 3 y 4, que lo vamos a explicar y así nos ayuda a repasar ese artículo 61 del Real Decreto 3 y 4. Bien, antes vamos a repasar artículos del Real Decreto 3 y 4, estamos en el título 3, provisión de puesto de trabajo, el artículo 59, 60 y 61, para entender mejor este 61. 59 era cuando un funcionario por necesidad de servicio lo traslada, ¿vale? Un funcionario que ocupa un puesto, por ejemplo, este funcionario, un médico, ¿vale? De este RPT, de este Centro Penitenciario de Alcalá. Imaginaros que este puesto, este médico, el titular, Fulanito Pérez Pérez, ¿vale? Mira, el ejemplo que os he puesto, ¿veis? Está vacante. ¿Eso qué significa? Que no hay ningún titular, ¿vale? Por tanto, este ejemplo no nos vale. Vamos a ver el jurista que está en este centro penitenciario. Aquí pone no vacante. Significa que hay un titular. Pues fulanito Pérez Pérez, que es el que ocupa este puesto de jurista con este código, por necesidad de servicio, lo trasladan a otro centro penitenciario, ¿vale? Conforme establece este artículo 59 y demás normativa que regula cuando por necesidad de servicio te trasladan de manera forzosa a otro puesto. El 60 es el que estábamos explicando. En este caso, cuando estoy en este centro penitenciario, ¿qué hago con los titulares? Y el 61 es cuando yo traslado, no solo traslado a Juranito Pérez Pérez, que es jurista en este centro penitenciario, sino también traslado el puesto, ¿vale? Con lo cual, imaginaros que por lo que sea no me hace falta jurista en este centro penitenciario. Pues bien, pues ya tengo tres y con dos me son suficientes. Pues bien, y me hace falta un jurista en otro centro penitenciario que por lo que sea ha crecido la población reclusa y necesito otro jurista más allí. Pues en ese caso me llevo el puesto de la RPT, por tanto esto no conlleva más dinero para mi administración, porque simplemente un puesto que lo tenía aquí, lo llevo allí. Y el titular del puesto. Ese es el artículo 61. Vamos a leerlo y nos paramos en donde me interesa en esta clase. Cambio de movilidad por cambio de adscripción de puesto de trabajo. Los departamentos ministeriales, organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social podrán disponer la adscripción de los puestos de trabajo no singularizados, ¿vale? Esos puestos tienen que ser no singularizados, y de los funcionarios titulares de los mismos a otra unidad. Es decir, me llevo el puesto y los titulares. Bien, lo que me interesa ahora. Si la adscripción supiera un cambio, si esa adscripción supusiera un cambio de municipio, en ese caso, solo podrá llevarse a cabo con la conformidad de los titulares, porque recordad, no solo me llevo el puesto, sino también me llevo al titular, ¿vale? Fulanito Pérez Pérez, de los puestos, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 22 del año 93, ¿vale? Y aquí en donde entra en juego la excedencia voluntaria incentivada. Vamos a leer nos vamos a ir a esa ley, a esa disposición adicional quinta. Y nos dice que opción de los funcionarios en los supuestos de traslado de sede administrativa. Es decir, yo cambio el titular y el puesto a otra sede, ¿vale? Los funcionarios destinados en organismos, centros o unidades dependientes de los departamentos ministeriales que el gobierno determine que trasladen su sede a otro municipio mantendrán su actividad y la identidad de sus funciones. Es decir, me cambio el puesto y el titular y las características de su puesto de trabajo. En ese caso, cuando cambie de municipio, le darán la opción al funcionario a optar por ese traslado, ¿vale? Si va en el puesto y el funcionario, o el pase a excedencia voluntaria incentiva, ¿vale? Por eso decía que también hay que añadir esta causa a una de las cuales es la que te
que vas a poder pedir excedencia voluntaria incentivada. Bien, cuando optes por el traslado, ¿vale? Los funcionarios afectados percibirán las indemnizaciones que se prevean en el plan de empleo correspondiente y que en ningún caso serán inferiores a las establecidas para la excedencia voluntaria incentivada. Ahora vamos a ver cuáles son. Cuando el traslado suponga cambio de provincia. Bien, pues vamos a seguir con este artículo 18 que regula la excedencia voluntaria incentivada. También un plazo que hay que tenerlo muy en cuenta y no confundirlo, ¿vale? Porque no, la duración será de 5 años, no hasta 5 años, sino 5 años. Te van a incentivar, te van a dar un dinero, te van dando una indemnización, que vamos a ver cuál es, y tendrás que estar en esa excedencia voluntaria incentivada 5 años. Además, impedirá desempeñar puestos de trabajo en el sector público. Digamos. La indemnización, por decirlo de alguna manera, porque te pidas esta excedencia, pues no vas a poder desempeñar puestos en el sector público bajo ningún tipo de funcionario o contractual, sea esta de naturaleza laboral o administrativa. Si no solicita el reingreso al servicio activo dentro del mes siguiente a la finalización del periodo aludido, es decir, 5 años, el departamento ministerial al que está escrito el cuerpo escalar del funcionario le declarará en excedencia voluntaria por interés particular. Lo último, súper importante, súper preguntado, quienes pasen a la situación de excedencia voluntaria incentivada tendrán derecho a una mensualidad de las retribuciones de carácter periódico, de las que reciban mes a mes, excluidas esas pagas extraordinarias, si se habla de periódica, y el complemento de productividad. Devengadas en el último puesto de trabajo, recordar aquí viene de un plan de empleo, en ese momento no tiene un puesto de trabajo, sino se le ha suprimido su puesto de trabajo. Salvo la que hemos visto que establece ese artículo 61 de la decretos 3 y 4, que sí existe ese puesto. Devengándose en el último puesto de trabajo desempeñada por cada año completo de servicio efectivo, por tanto, como servicio efectivo tenemos que tener puesto si ha estado en interino o en práctica, ¿vale? Servicio efectivo. O con un máximo de 12 mensualidades. Cuidado con esta última parte porque es súper cuidado para los supuestos, porque cuando en el supuesto en el enunciado nos dice que lleva 18 años de servicio efectivo, y la respuesta correcta, si te ponen 18 y 12, son 12, porque como máximo serán 12. O el caso contrario, que te pongan que lleva 5 años de servicio efectivo. Pues no hay que responder 12, o sea, una pregunta típica tipo 3, pero el supuesto, si te pones 5 años de servicio efectivo, pues son 5 años lo que vas a tener, va a ser ese derecho a esa indemnización. Para terminar, sobre esta excedencia, ¿vale? Vamos a hacer un repaso. Cuando estás en esa primera fase de resignación objetivo, segunda fase o tercera fase de expectativa de destino, o cuando estás en excedencia forzosa porque ha pasado el año que puedes estar en expectativa de destino o has incumplido las obligaciones que te establece en expectativa de destino, es decir, que no has aceptado destinos en puestos de características similares en la provincia, que te han, te han notificado que participes en un concurso en puestos de la provincia y no lo has hecho, que te han propuesto hacer un curso y no lo has hecho, pues pasas a excedencias forzosas. Pues bien, ahí también vas a poder pedirte esa excedencia voluntaria incentivada, además de la que hemos visto que establece el artículo 61 del Real Decreto 3 y 4. Cuidado, porque cuando estás en excedencia forzosa por la causa que establece el 13.1b, ahí no vas a poder tener derecho a esa excedencia voluntaria incentivada.